Hasta el momento, la única forma de poder calcular una integral definida con las herramientas que tenemos es a través de una suma de Riemann, ¿bien? Bien sea con una partición homogénea o no, que lo usual sería usar una partición homogénea, pero sería la única forma de encontrar el valor de una integral definida a través del límite de una suma de Riemann. El teorema fundamental del cálculo se convierte en una herramienta muy importante y de hecho bastante potente para resolver problemas, en particular lo que es el cálculo de una integral definida, y establece lo siguiente. Resulta que si nosotros tenemos una función que es continua sobre un intervalo cerrado, y f mayúscula es una antiderivada de esa función f minúscula, entonces la integral definida que es va a ser la antiderivada de f mayúscula evaluada en b, es decir, en el límite superior, menos la antiderivada evaluada en a, que es el límite inferior. Bien, quiero que me recuerden algún problema de los que resolvimos en clase del área, ¿vale? Es decir, díganme la función y el intervalo sobre el cual trabajamos un problema del área con sumas de Riemann y que me digan el resultado. O bueno, el resultado me lo pueden decir después. A ver, ¿cómo era una de esas funciones? Esas que trabajamos con una partición homogénea, que calculábamos el límite. Quiero que me den una función y el intervalo. Profe, ¿se puede la primera que nos explicaste, la primera de todas? Sí, sí, Menos 0,3 x a la 3 menos 0,3 x al cubo, más 2 x al cuadrado 2x al cuadrado, más 3 x más 3x, más 2 más 2 sobre el sobre intervalo. intervalo cerrado 1, 7, profe. ¿De 1 a qué? ¿A 7? A 7, sí, señor. De 1 a 7. Bien, ¿Necesita la respuesta, profe? Del no, eje X. ahorita le miramos qué pasa con la respuesta. Bien, ¿cuál era el problema? Hallar el área acotada entre la gráfica de esta función y el eje X sobre el intervalo de 1 a 7, ¿verdad? Resulta que como hemos visto en uno de los teoremas que vimos anteriormente, resulta que si la función f de x es mayor o igual que 0 y continua en el intervalo, ¿cierto? En el intervalo AB, entonces, ¿qué pasa? Que el área es exactamente la integral definida, ¿verdad? Bien. Hasta el momento, como les digo, la única forma de hallar el valor de esta integral definida era a través de sumas de Riemann, como lo veníamos haciendo. Pero ahora tenemos el teorema fundamental que establece que si la función es continua sobre el intervalo, el resultado de esa integral definida simplemente es tomar una antiderivada y evaluarla en límite superior menos la antiderivada evaluada en límite inferior. Es decir, que ahora, si conocemos o podemos establecer una primitiva o una antiderivada, f mayúscula, esta va a ir evaluada entre a y b, ¿vale? Es decir, esto será f de b menos f de a. Vale. Dicho esto, entonces, para resolver nuestro problema de área, el área, como la función acá es positiva, será la integral definida desde 1 hasta 7, desde de menos 0,3 x al cubo más 2x al cuadrado más 3x más 2. Bien, todo esto integrado con respecto a x. Vale. Entonces ahora, ¿cómo es esta integral definida? Usando el teorema fundamental, vamos a integrar para hallar una primitiva o una antiderivada. ¿Y quién es esa antiderivada? Entonces, integral de menos 0,3x al cubo será menos 0,3 x a la 4 sobre 4, ¿verdad? Más 2. Integral de x al cuadrado es x al cubo tercios. Más integral
de 3x será 3x al cuadrado medios. Más integral de 2 es 2x. Y hoy acá no vamos a poner constante de integración. Como el teorema establece, el teorema fundamental del cálculo establece, vamos a escoger una antiderivada. Y la que vamos a escoger por convención será la antiderivada que tiene precisamente como constante 0. Bien, la constante es c igual a 0. Esto va a ir evaluado entre 1 y 7. Vale, entonces todo esto evaluado en 7, vamos a reemplazar acá todo esto en 7, queda menos 0,3, 7 a la 4 sobre 4 más 2 por 7 al cubo tercios más 3 por 7 al cuadrado medios, 7 al cuadrado medios, más 2 por 7. Esto sería todo evaluado en 7. Menos. Ahora vamos a evaluar todo en 1. Evaluando todo en 1, bueno, aquí quedaría menos 0,3. Bueno, voy a escribirlo así. 1 a la 4 va a ser 1. Pero voy a escribirlo para que se vea que estamos reemplazando, que estamos evaluando 2 por 1 al cubo sobre 3 más 3 por 1 al cuadrado sobre 2 más 2 por 1. Y ahora lo que queda es hacer estas cuentas. Quiero que me digan cuánto da la cuenta del paréntesis que está en azul, de lo que está escrito en azul. A ver, voy a hacer aquí un zoom inverso para que se vea todo. Hagan la cuenta en la calculadora y me dicen cuánto da lo del paréntesis azul. Voy a ponerlo acá igual en paréntesis. Lo del azul a mí me dio 136,09. 136,09. Por favor, deme más decimales si los hay. 1, 1. 66, 67. Listo. Ahora, lo del paréntesis amarillo. ¿Qué da lo del amarillo? Miren a ver. Profe, a mí me dio 4,091 4,091. 66. 66. ¿Hay más decimales? Sí, señor. 66, 67. 66, 67. Sí, señor. De pronto al que está en azul le falta acá un 6, me parece, o no. Acá son cuántos 6, o son solamente 3 6, o son, pueden ser de pronto 5 veces 6 y un 7, revisen por favor. Porque si es así, tiene 5 veces un 6 y un 7, entonces todo este resultado daría 132. Sí, profe, esa es la respuesta. Bueno, esto sería entonces el resultado. Sería como tal el resultado de esa integral definida. Como podemos ver, acá tenemos resuelto el problema del área, pero en este caso estamos haciéndolo a partir del uso del teorema fundamental del cálculo, ¿bien? Y no a partir de suma de Riemann. Bueno, no, el otro no tenía 5. Sí estaba como lo había dicho la compañera. Sí, profe, como yo le dije, estaba bien. Lo acabé de rectificar. Vale.
Bueno, antes nos había dado 132 exactos. ¿Exactos? O nos había dado 132 algo. No, Así, pero si había 132. Sí, profe, exactamente 132 de la otra manera. pues, profe, cuando tú hiciste en la plataforma que colocaste como Bueno, 500. tengan en cuenta que en el GeoGebra de todas formas nos arroja un valor aproximado, ¿no? A ver, voy a poner, pongamos, Sí, pero con la fórmula había 232. Aquí tengo el ejercicio. bueno, a ver, entonces acá daba así 7. Y entonces, ¿cuánto da esa resta? Porque ya no da exactamente 132, ¿no? Daría 132. Acá tenemos 0, 132 puntos. 0, 0, otros 3 ceros 6 ceros y un 3. y un 3, algo así, ¿no? Que no es exactamente 132, ¿no? No es exactamente 100. No sé si de pronto la calculadora esté teniendo algún error en alguna de las cuentas, esté aproximando algo. No sé. A ver. ¿Cuánto es 1600? Ah, no, 16.331 menos el otro resultado que es 491 sobre 120. Ese sería el resultado. Vamos a mirar. 331 menos 491 sobre 120. Bueno, no sé qué está haciendo la calculadora, pero esto sí da exactamente 132. A ver qué Sí, pasa. profe. Bueno, observen que acá no, vean que resultó inconveniente haber trabajado con las formas aproximadas. Acá lo mejor es trabajar con estas formas exactas. Es decir, el resultado de azul da 16.331 sobre 120 y el resultado de amarillo da 491 sobre 120. Ya cuando se hace esta resta, ahora sí da exactamente 132. Claro, cuando hacen solamente la operación en azul y toman un valor aproximado, claro, lo que pasa es que esto da 136.091 y 6 en adelante, ¿no? Lo que pasa es que ahí siempre queda la pregunta, como sale, bueno, sale el 0, sale 091, 136.091, 6667, queda la pregunta, ¿será que este 7 es por aproximar? Y de pronto la verdad es que esto es 6 periódico, ¿sí? Es decir, en adelante son 6, 6, 6 en adelante. Es decir, ese último 7 es por aproximar o es exactamente eso con un 7 al final, ¿no? Queda esa duda cuando se trabaja de manera aproximada. Lo mismo en el otro caso. Si es posible trabajar de manera exacta, entonces es mejor hacerlo de manera exacta. ¿Por qué acá la calculadora nos está cortando unos 6 en un resultado? Si usted mira la cantidad de caracteres que tiene el otro, es 4. Voy a poner acá punto 091 y luego si pone 6, 6, 6, 6, 6, 7. Si usted lo observa, tiene exactamente la misma cantidad de caracteres. Solamente que donde acá hay un 3, acá hay un punto y acá donde está este otro punto hay un 9. Pero la cantidad de caracteres que arrojan ambos resultados es exactamente el mismo. Por eso es que antes pone 3, 6 y un 7, ¿vale? Pone 3, 6 y un 7 y en el otro como puede dar más valores porque puede poner más caracteres en la respuesta, bueno, no puede poner más, pone los mismos, pero como tiene mejor dicho, más decimales para llenar esa cantidad de caracteres, por eso es que arroja más valores, más 6. Bien. Profe, pero digamos, si lo trabaja hasta, digamos, haciendo la cuenta 136.091 menos 4.091 da el 132. Sí, sí, de manera, bueno, ahí teníamos un montón de ceros, ¿no? Igual. El problema es que a veces ese resultado no sabemos en dónde lo vamos a utilizar, ¿no? Si ese es el resultado final,
que no, de pronto no pasa nada, ¿no? Más para las respuestas en el forms, no pasa nada. Pero si de pronto ese resultado después lo vamos a utilizar en algo, ¿vale? Lo vamos a utilizar en algo, qué sé yo. Supongan que de acá obtenemos un resultado y luego ese resultado lo vamos a ingresar en otra función, ¿no? De pronto para hacer algún otro problema. De pronto lo que estamos haciendo acá es hallar la medida de algo y esa medida la vamos a ingresar en una función para calcular otra cosa. Si de pronto, qué sé yo, esa función sea, no sé, algo del estilo de f de t, y vamos a poner aquí 10e a la 10t, ¿sí? Algo como esto, por ejemplo. Entonces acá se van a dar cuenta que una ligera diferencia en los decimales hace que las respuestas cambien. Para no ir muy lejos, sin recurrir de pronto a muchos, digamos, a muchos resultados. Vamos a poner acá el valor de t, bueno, el valor de t y multiplicado por 10 a la 10. Bien, básicamente esto lo que va a hacer es correr la coma 10 ceros hacia la derecha. Y si eso es así, entonces ahora la respuesta ya empieza a diferir no en decimales, sino en unidades. Unidades o incluso unidades de 1000, unidades de 10.000, etcétera. ¿Vale? Entonces el problema es ese. Hay que tratar de trabajar de la manera más exacta posible y no usar resultados aproximados porque, bueno, acá podemos ver que sí, con lo que dice la compañera, si trabajábamos con los primeros 3 decimales, igual nos daba el mismo resultado. Sí, pero el problema es que a veces ese resultado puede ser que no hubiese sido 132, ¿sí? Sino de pronto con algún decimal por allá en el, qué sé yo, octavo decimal. Y cuando sigamos con esas cuentas, entonces nos dan cosas diferentes, ¿vale? El consejo que les doy también para los exámenes es que cuando trabajen los exámenes no hagan aproximación en resultados parciales, ¿vale? Si ustedes pueden trabajar con formas exactas como estas fracciones, es mejor trabajar con las formas exactas. La única respuesta que se debe aproximar con 3 decimales es la final, ¿vale? Si yo tengo por acá resultados parciales y los voy aproximando, entonces ahí voy acarreando errores por aproximar y luego sigo haciendo cuentas y vuelvo a aproximar, sí, estaría haciendo aproximación de aproximaciones, etcétera. Y ahí pues va a ir esto haciendo que los resultados sean muy diferentes. Quiero que vean entonces, en comparación a lo que habíamos hecho anteriormente para resolver el problema del área, que usando el teorema fundamental podemos entonces resolver este problema de una manera mucho más rápida, ¿sí? En este sentido, el problema del área resuelto a partir de la integral definida junto con el teorema fundamental del cálculo es un problema que se convierte en algo mucho más sencillo. Y la pregunta que puede estarle surgiendo es cuándo utilizar el teorema fundamental o cuándo utilizar las sumas de Riemann. Y la respuesta es depende de lo que diga el examen. Bien, a ver, por ejemplo, acá tengo un examen abierto y veamos. El problema número 2 dice halle el área, ¿vale? El problema número 2 dice en la siguiente figura se muestra la región comprendida por esta curva y el eje X en el intervalo de -1 a 1. Halle el área de la región. Bien. Entonces ahí puede hacerlo como usted quiera, pero de acuerdo a cómo está la función, lo recomendable es usar el teorema fundamental. Bien. Sin embargo, en el problema número 3 dice, halle el valor de esta integral definida, se evalúa esta integral por medio del límite de una suma de Riemann, ¿vale? Es decir, que la integral definida ya no la van a hacer usando el teorema fundamental del cálculo, sino con una suma de Riemann, como lo especifica el ejercicio. Si el ejercicio no me especifica nada, simplemente me pide hallar una integral definida, entonces usted puede hallar la integral definida usando el teorema fundamental y pues sería mucho más sencillo. Bien. Sería ya mucho más sencillo. Bueno, vamos a poner color blanco.
Vamos a calcular, por ejemplo, esa integral definida del problema número 3. Pero vamos a hacerlo con el teorema fundamental. Como lo veníamos haciendo con una partición homogénea, es a través de sumas de Riemann. Que de pronto, bueno, alguien preguntará, pero las sumas de Riemann en general no piden una partición homogénea. Y eso es verdad. Pero, como ya les dije, en el límite resulta que todas las sumas de Riemann, es decir, el límite de todas esas sumas de Riemann para una función sobre un intervalo dan exactamente lo mismo. Dicho eso, entonces realmente da lo mismo si uso una partición homogénea o no. Y como no hay fórmulas que sean fáciles de trabajar para una partición no homogénea, ¿cómo lo harán? Con una partición homogénea. Bien. Usando teorema fundamental, integral definida de 0 a 2 de 2x menos 3x al cuadrado de x. ¿Esto qué es? Entonces, ¿qué decía el teorema fundamental? Tome una antiderivada. Entonces vamos a integrar esto. Integral de 2x, ¿quién es? X al cuadrado. Integral de menos 3x al cuadrado, ¿quién es? Menos x al cubo. Y ahora evalúo esto entre 0 y 2. Bien, vamos a evaluar esto entre 0 y 2. Evaluando todo esto en 2, quedaría aquí 4 menos 8. Evaluado en 2. Menos, ahora evaluado en 0, esto va a ser 0. Bien, es decir, todo esto va a dar menos 4 y hemos terminado con el ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta? Resulta que, bueno, como les digo, las sumas de Riemann se convierten en una herramienta más que todo teórica para la construcción de lo que son las mismas integrales, pero muchos de los problemas realmente se van a resolver a través de lo que es el teorema fundamental, usando algunas propiedades de las mismas integrales definidas, dependiendo del problema que se esté resolviendo. Ahorita vamos a hacer entonces un problema de área, bien, en el cual tengamos una función que cambia de signo a lo largo de cierto intervalo y resolvemos ese problema de área teniendo en cuenta algunas propiedades de la integral definida. La integral definida, trabajada con el teorema fundamental, nos permite ahora trabajar con funciones que antes no era viable. ¿Por qué? Por ejemplo, si poníamos alguna función como esta, qué sé yo, si calculamos la integral definida, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir entre 0 y 2 de, pongamos acá coseno de x más, a ver, vamos a poner 2 elevado a la x más, y aquí escribamos, qué sé yo, x al cubo. De hecho, vamos a poner algo más, x a la 7. Todo esto con respecto a x, ¿vale? Hasta el momento este problema no se puede, este que está acá escrito, no se puede trabajar con el límite de una suma de Riemann. ¿Por qué? Porque hay un problema que es cómo trabajar con la sumatoria del coseno del xy asterisco, ¿vale? Si trabajamos con la sumatoria del coseno de xy asterisco, no tenemos ninguna propiedad para eso. Para ponerlo de una manera sencilla, por ejemplo, digamos que es solamente el coseno de y, que realmente no queda así, pero supongamos que es así. ¿Cuál es la sumatoria desde igual 1 hasta n del coseno de y? No tenemos propiedades para esto. No se puede trabajar con esto. Entonces, por eso hasta el momento habíamos trabajado esos problemas del área como con funciones que eran polinomiales, ¿vale? Que eran polinomiales y funciones que eran
de grado máximo 3, ¿cierto? Eran de grado menor o igual que 3, porque teníamos propiedades sumatorias para ese tipo de funciones. Bueno, alguien pregunta si piden sumas de Riemann, ¿puede utilizar tanto el límite cuando n tiende a infinito como la de la norma de p cuando tiende a cero? Claro. De hecho, lo que yo les recomiendo, y es lo que deben hacer, es usen el límite de n cuando tiene infinito, tomando una partición homogénea, ¿vale? Porque si no toman la partición homogénea, básicamente ahí se van a quedar un poco varados en las fórmulas, porque no tendrían una regularidad en lo que es las imágenes, en lo que son los mismos puntos de muestra, etcétera. Entonces ahí realmente eso se convierte en un problema irresoluble en la práctica. Sin embargo, bueno, con lo que les decía, este tipo de funciones no lo podíamos trabajar antes con el límite de una suma de Riemann. Teóricamente sí, pero sobre la práctica no. ¿Vale? Sobre la práctica, la verdad, esto podríamos trabajarlo inclusive de manera aproximada con tantos intervalos como se quiera, sí se puede, pero tomar un límite infinito no se puede. Lo que les digo, la dificultad es que carecemos de herramientas, de fórmulas, de propiedades para trabajar con sumatorias de este tipo de funciones. Sin embargo, acá, usando el teorema fundamental, entonces simplemente necesitamos exhibir una antiderivada o una primitiva. Y por ejemplo, ¿quién sería antiderivada de esa función que está allí, muchachos? ¿Quién es la integral de coseno de x? Menos cero. Seno. Menos seno, ¿verdad? Menos seno de x. Integral de 2 a la x, ¿quién es? ¿Quién es la integral de 2 a la x? 12. ¿Quién? X. ¿Cómo que x? Logaritmo natural, profe, ¿no? No. Integral de 2 a la x. ¿Cuál es la integral de e a la x? Es 2 elevado a la x más 1 sobre x más 1. No, ¿No es señor, así? porque eso sería para una potencia. La que usted me está diciendo es la integral de x a la n, donde la variable es la base y la constante es el exponente. ¿Cuál es la integral de e a la x? Ojo que tenemos es 2 a la x, no x a la 2, ¿no? ¿Cuál es la integral de 2 a la x? Pero lo vimos en 2 a la X también, ¿no? más o menos. Ojo, yo les Dos dije a- que fueran construyendo una tabla de integrales. No sé si lo han hecho. Más una constante, ¿no era? Profe, ¿no es 2 a la x dividido en el logaritmo natural de 2 Sí, más la señor. constante? La integral, a ver, para que la apunten por ahí. Ahorita que estamos haciendo este ejercicio, apunten esto por ahí en una esquinita ahí en el cuaderno. La integral de una función de la forma b a la x de x. Acá, bueno, básicamente se necesita para que se defina esta exponencial que b sea mayor que 0, ¿cierto? Que sea mayor que 0 y que b sea diferente de 1, ¿correcto? La integral de esto, ¿quién es? Va a ser la misma función b a la x sobre el logaritmo natural de la base de b. Todo más una constante de integración. Apunten eso por allí en alguna parte y espero que no lo olviden. Entonces la integral de 2 a la x, ¿quién es? Es la misma función, 2 a la x sobre el logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 2. ¿Cuál es la integral de x a la 7?
8x, profe. Ah, no, perdón, profe. X a la 8 sobre 8. Eso. X a la 8 sobre 8. Acá no vamos a agregar constante de integración, ¿bien? ¿Y por qué no se agrega constante de integración? Vale, vamos a agregarla para que ustedes vean qué pasa si pongo una constante. Voy a ponerla acá en amarillo. Si pongo una constante de integración y evalúo la integral, el resultado de esa integral, acá no se pone constante de integración porque es una integral definida y cuando es integral definida pasa esto. Voy a evaluar todo en 2. Todo lo de ese corchete lo voy a evaluar en 2, entonces nos queda menos el seno de 2. Acá quedaría más 2 a la 2 sobre el logaritmo natural de 2 más 2 a la 8 sobre 8 y más esa constante, la voy a poner aquí en amarillo también. ¿Vale? Todo esto sería evaluado en 2. Ahora, menos todo esto mismo, pero ahora evaluado en 0. Quedaría aquí menos el seno de 0, más 2 a la 0, logaritmo natural de 2, más 0 a la 8 sobre 8, y todo más la constante, ¿bien? Más esa constante, la ponemos acá en amarillo, y vale, ahora hacemos algunas cuentas, ¿no? Hacemos algunas cuentas, por ahora voy a dejar acá el seno de 2, 2 a la 2 es 4, voy a escribir acá 4 sobre el logaritmo natural de 2. Tenemos 2 a la 8, 2 a la 8, ¿cuánto es? A ver, 2 a la 3 es 8, a la 4 es 16, a las 5 es 32, a las 6 es 64, a las 7 es 128, 256. Sí, señor, profe. 256 dividido en 8, eso es 32, ¿correcto? Creo que sí. Sí, señor. Profe. Bueno, y acá quedaría más la constante. Bien, ahora miremos lo del otro paréntesis. Les aconsejo cuando evalúen las integrales, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Evaluar la integral en los límites de integración. Usen paréntesis. A veces la falta de paréntesis los conduce a cometer errores en signos. Entonces es mejor usar paréntesis y así es mucho más fácil y más seguro, ¿no? Bueno, tenemos acá menos, a ver, todo lo que está acá en este otro paréntesis, lo voy a escribir en un paréntesis. El seno de 0 es 0, nos queda entonces más 2 a la 0 es 1, queda aquí 1 sobre el logaritmo natural de 2, 0 a la 8 es 0, sobre 8 es 0 y queda más esta constante. Bien, finalmente, entonces rompemos ese paréntesis y algo que pueden ver es que queda acá C y aquí va a quedar bueno, acá queda un menos C, ¿correcto? Aquí queda 1 sobre el logaritmo natural de 2 y bueno, todo igual. 32, acá 4 sobre logaritmo natural de 2 y aquí menos el seno de 2. Entonces observen, aquí las constantes que estoy poniendo acá se van a simplificar. Estas constantes se simplifican. Por eso, cuando ponemos una integral definida, lo usual es que no se ponga ninguna constante de integración. ¿Bien? Y no es porque esté mal hacerlo. Si usted pone una constante cualquiera, va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Bien? Y como el teorema del teorema fundamental nos pide una antiderivada, solamente una antiderivada, podemos escoger cualquier antiderivada, pues por convención lo que se hace es que se escoge la antiderivada en la cual la constante de integración es igual a 0. Bien, esto básicamente ¿por qué? Porque se tiene que escribir menos y entonces de esa manera se hace. Y bueno, finalmente hacemos la cuenta, no sé, miremos ahí cuánto es seno de 2.
Bueno, quedaría menos seno de 2, calculadora en radianes. Siempre que trabajen con funciones trigonométricas, pongan su calculadora en radianes. Siempre, a no ser que el ejercicio especifique otra cosa, a no ser que el ejercicio especifique unas unidades diferentes. Si no ocurre eso, siempre su calculadora debe estar en radianes para cuando trabajen funciones trigonométricas y trigonométricas inversas. Bien, por todas las demás no hay ninguna diferencia, no hay ningún problema. ¿Cuánto da todo eso? A ver, ahí, 35.41, profe. 35, vamos a poner así, 35.418. Bien. A ver, esperen. Creo que hicimos algo mal acá. A ver. Ah, sí, hay algo mal que está. Hay algo. Profe, luego no es seno positivo. Sí, 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 sí. Tienes razón. Mi profe, eso le iba a decir, estaba mirando. Es muy raro. Eso. La integral de coseno es seno. Entonces, bueno, acá lo único que cambia es este signo. Bueno, acá en esta parte no cambia nada. Entonces, acá en lugar de tener menos seno, sería más seno. Y entonces ahí cambia el resultado. ¿Cuánto es esto? Esto será 37.237. perfecto. 37.237. Listo. Y ahí tenemos entonces resuelta esta integral definida. Como les digo, algo que podemos ver, que podemos notar ahora con el uso del teorema fundamental, es que podemos trabajar con un conjunto mucho más amplio de funciones. Lo único que debemos tener en cuenta es que debemos contar con una antiderivada de ese tipo de funciones, ¿sí? Prácticamente lo que es el capítulo 7, que es el capítulo de técnicas de integración, es el capítulo en el cual nos vamos a poner a estudiar cómo encontrar antiderivadas, ¿vale? Por ahora solamente podemos trabajar con una cantidad, aunque es un poco más amplia que solo los polinomios, aún sigue siendo una cantidad limitada de funciones, bastante limitada. Hay funciones con las cuales, por ejemplo, por ahora no se puede trabajar. Si, por ejemplo, tenemos una función producto, ¿sí? Un producto de dos funciones, por ahora no podemos trabajar con ese tipo de funciones. Bien. Más adelante veremos una buena cantidad de funciones con las cuales se puede trabajar, se pueden hallar antiderivadas y básicamente vamos a resolver problemas de este estilo. No con integral indefinida, perdón, no con integral definida, sino con integral indefinida en el capítulo 7. Principalmente esas, ¿vale? Bueno, esto es lo que compete al teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Entonces ahora acá podemos tomar algunas funciones y bueno, aquí vamos a tomar algunas funciones. Vamos a resolver un problema de área usando teorema fundamental, algo también lo que viene siendo la integral definida, el teorema fundamental, una propiedad también de la integral definida, de separar la integral en varios intervalos. Y bueno, en este caso, vamos a ver, voy a tomar una función y vamos a trabajar con los puntos de intersección que nos dé GeoGebra, ¿vale? A ver, vamos a poner, por ejemplo, aquí la función y bueno, también voy a pensar en una función que más o menos sea fácil de integrar. Yo por ahora voy a estar utilizando mucho la función seno y coseno, pero básicamente es porque son funciones que podemos conocer esas antiderivadas y que ofrece continuidad en todos los reales, ¿vale? No es que solo podamos trabajar con esas funciones, pero al ofrecernos continuidad, entonces sabemos que vamos a tener integrabilidad. Entonces, por eso trabajo mucho con estas funciones al principio, pero más adelante podemos tomar otro tipo de funciones. A ver, voy a poner acá seno, voy a poner menos e a la x, menos e a la x, y vamos a poner más el logaritmo natural de x. Yo les voy a decir cuál es la integral del logaritmo natural.
Bien, vamos a poner así mal logaritmo natural. Y bueno, tenemos acá esta función, pero bueno, quiero sumar, vamos a sumarle algo porque quiero que sea positiva en algún tramo, negativa en otro tramo y resolver el problema del área. Bien, a ver, voy a sumarle aquí algo. Voy a ponerle más, algo así del estilo x al cubo. Y ahí podríamos trabajar con esta función. Bien, voy a trabajar con la función en el intervalo de 1 a 5. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que diría el ejercicio es algo como lo siguiente. Bueno, vamos a ponerlo acá en el tablero virtual. Diría algo como lo siguiente, el ejercicio. Halle el área de la región acotada por la gráfica de f de x, entonces la función que vamos a poner acá, seno de x menos e a la x más el logaritmo natural de x más x al cubo. A ver, creo que esa fue la función que usamos. Sí. Entonces, vamos a hallar el área de la región acotada por la gráfica de esta función y el eje x sobre el intervalo, vamos a poner el intervalo de 1 a 5. ¿Bien? Ese intervalo de 1 a 5. Y quiero hallar esa cantidad de área. Bien. Por ahora, lo que vamos a usar es la información que nos ofrezca acá GeoGebra, porque la verdad ya los puntos de intersección de esta función con el eje X puede llegar a ser algo extenso si, por ejemplo, a ver, algebraicamente no se puede hacer. Bien, pero se puede hacer de manera aproximada. Se puede hacer de manera aproximada y de manera aproximada sería a través, por ejemplo, del uso del método de la bisección, que pudieron haberlo estudiado en el curso de cálculo 1, el método de la bisección, pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Voy a cerrar este otro que abrí. Vamos a hacerlo acá con los datos que nos dé GeoGebra como tal. Voy a poner aquí también este. A ver, voy a cambiar un poco la escala para que tengamos una mejor percepción de lo que es la gráfica. Estará intervalo. Vale, ahí está. El intervalo de 1 a 5. Bien, intervalo de 1 a 5. Podemos ver que desde 1 hasta el punto A, ¿cierto? Desde 1 hasta la primera coordenada del punto A, la función es negativa. Desde la primera coordenada del punto A hasta la primera coordenada del punto B, la función es positiva, es mayor o igual que 0. Y desde la primera coordenada de B hasta 5, ¿cierto? La función otra vez es negativa. ¿Sí? Ahí podemos ver, sigue siendo negativa. Entonces vamos a separar esto básicamente en 3 regiones, porque quiero hallar el área acotada. Esta primera región, esta región pequeñita que queda acá, vamos a llamarla A1. A esta que queda aquí, que es positiva, llamémosla A2, que sería esta región que está acá, ¿verdad? Y A3 sería entonces entre la primera coordenada de B y 5, que sería más o menos esto. Bien, entonces esto sería A3. Vamos a separar esto de acuerdo a estos puntos de intersección y ahorita les muestro otra forma de hallar estos puntos de intersección que de pronto nos pueden dar más precisión. Entonces vamos a mirar esto, a separar algo que podemos ver a partir, o que podemos hacer a partir de lo que vimos en la clase pasada, es que esto sería la suma de estas áreas, ¿no? Y entonces el área A1, como es negativa la función en ese intervalo,
en el intervalo desde 1 hasta 1.4, que es lo que nos muestra el punto en GeoGebra, hasta 1.4, de lo que es la función. Acá vamos a usar no la función, sino menos la función, ¿verdad? Podemos poner el menos acá adentro o afuera de la integral, es exactamente lo mismo, y ponemos acá la función. Bien, por ejemplo, así vamos a calcular el área A1 y el área A3 de una manera muy similar. El área A3 entonces será desde 4.55 hasta 5, ¿de quién? De menos la función. Y para el área 2, como es positiva, es mayor o igual que 0 sobre ese intervalo, entonces no necesito multiplicarle a nada la función, ¿verdad? Simplemente es la integral definida sobre ese intervalo de f de x de x. Y bueno, vamos a hacer entonces estas cuentas en el tablero virtual. Entonces, puntos de intersección tenemos. Básicamente, puedo escribir esto de una sola vez. El área será ¿quién? Integral desde 1 hasta 1.4, que es lo que nos arroja GeoGebra. ¿De quién? De menos la función, ¿verdad? Es decir, acá va a quedar menos seno de x más e a la x menos logaritmo natural de x menos x al cubo. Bien, estoy tomando la función, la estoy multiplicando toda por menos 1 y esta sería el área A1 de x. Bien, más el área A2, que es la integral desde 1.4 hasta 4.55 de la función. En este caso no necesito hacerle nada a la función. ¿Por qué? Porque la función en este tramo o en este intervalo es mayor o igual que 0. Y por lo tanto la integral definida nos da exactamente el valor del área. Bien. Vale, entonces lo escribimos así. Y finalmente, más la integral desde 4.55 hasta 5 de quién? Otra vez de menos la función. Es decir, acá tenemos menos seno de x más e a la x menos el logaritmo natural de x menos x al cubo, todo esto de x. Y entonces acá va un tip que podríamos utilizar cuando tenemos que resolver problemas de este estilo. Si ustedes observan, básicamente todas las tres integrales son la misma. Lo único es que la primera y la tercera están multiplicadas por menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, yo no necesito hacer la misma integral 3 veces. Puedo hacer la integral indefinida una sola vez y esto lo utilizo para los resultados, ¿vale? Es decir, voy a hacer esta integral, acá, logaritmo natural de x más x al cubo de x. Y hacemos la integral. Entonces, integral de seno, ¿quién es? Menos coseno de x. Integral de e a la x, es la misma función e a la x. La integral del logaritmo natural es x logaritmo natural de x menos x. Bien, esta no tienen por ahora por qué saberla. Esta es una integral que se hace por partes. Yo se las anticipo, ¿sí? Se las digo ahí. Entonces no se preocupen por la integral del logaritmo natural. No es algo que lo estamos usando en este ejercicio, pero no es algo que deban saber, ¿ok? O sea, no se angustien por eso. Esa sería toda esa integral, ¿vale? Toda esa integral de la función. Entonces, claro, ahora yo continúo con lo que está en amarillo. Y eso que está en amarillo será igual a ¿qué? Entonces, el área es igual a... Si ustedes observan, la primera integral es toda la función multiplicada por menos 1, ¿verdad? Es decir, que acá me va a quedar menos. Ojo, la integral que ya calculé, coseno de x menos e a la x más x logaritmo natural de x menos x más x a la 4 cuartos, y acá ya omito la constante de integración,
Toda esta la voy a evaluar entre 1 y 1.4. Entre 1 y 1.4. Observen que para no tener que hacer varias integrales, lo que estoy haciendo es que a todo este resultado lo voy a multiplicar por el menos, ¿vale? Le voy a cambiar el signo. Bueno, todo esto más esta misma expresión menos el coseno de x menos e a la x más x logaritmo natural de x menos x más x a la 4 cuartos, y ahora esta parte evaluada entre 1.4 y 4.55, ¿vale? Y finalmente, ¿qué hacemos? Finalmente lo que hacemos es nuevamente menos, ¿cierto? Sacamos ese menos allí, queda coseno de x menos e a la menos x más x logaritmo natural de x menos x más x a la 4 cuartos. Y esto entre 4.55 hasta 5. Entonces quiero que por favor miren vayan poniendo así en su calculadora y me vayan diciendo los resultados de, sí, de todo lo primero que está escrito en amarillo, luego todo lo que está escrito en blanco, ya evaluado, ¿no? En ambos y haciendo la resta, y luego otra vez lo que está escrito en amarillo. No sé si ya hemos hecho esto acá en clase y bueno, les pregunto, ¿saben ustedes cómo evaluar una función en varios valores, muchachos? No, ¿Con la profe. calculadora? No, profe. No, profe. Bien, entonces, a ver, vamos a hacerlo acá. Bueno, quiero que, vamos a escribir primero que nada la función, ¿bien? Entonces voy a escribir menos coseno y para sacar la x, entonces ponemos alfa y el paréntesis de cerrar, ¿bien? Alfa y el paréntesis de cerrar y ahí ya aparece menos coseno de x, ¿bien? Bueno, cierro paréntesis, menos e elevado a la x. Todas las x las saco con alfa y el paréntesis de cerrar, menos x logaritmo natural de x. Importante también cerrar los paréntesis de las funciones. Esto menos x más x a la 4 cuartos. Bien, una vez tenemos todo esto escrito, toda la función escrita ahí en la calculadora, entonces quiero que ubiquen la tecla que está debajo del shift. La tecla, yo lo que estoy haciendo es para la calculadora de FX 570 de Casio. Casio de FX 570 de carita gris. Entonces, debajo del shift hay una tecla que se llama CALC, la tecla calc. Bien, van a oprimir ahí calc y ahí ¿qué sale? ¿Qué sale cuando oprimen calc? X y Pepa. una X y un interrogante, ¿verdad? Vale, entonces van a oprimir, van a escribir 1.4 y le dan igual. Y quiero que me digan cuánto les dio todo eso. menos 2.793. ¿Alguien le dio algo diferente? Profe, ¿podría repetir ese último paso? Medio menos 4. A mí me dio menos 5. No. Me dio menos 4,19. A mí me está dando menos 4,193705,978. Sí, exactamente igual a mí. Bueno, lo que van a hacer, puede ser que alguien no tenga la calculadora en radianes, ¿no? Tiene que poner primero que nada su calculadora en radianes. Verifiquen que hayan escrito bien la función así como está acá, ¿no? Menos coseno de x menos e a la x más x logaritmo Sí, natural de profe. x menos x más x a la 4 cuartos. Si ya está bien escrita la función, entonces lo único que van a hacer una vez escriben la función es oprimir la tecla calc que está debajo del shift. No le oprimen shift, solo la tecla calc. Y les sale algo de este estilo. Les sale una X en la parte superior izquierda, una X y un interrogante, ¿verdad? Entonces ahí van a escribir en su calculadora 1.4 y le dan igual.
Y ahí bueno, a mí me sale menos 4.193, 70, 59, 78. ¿A alguien aún le sigue saliendo diferente? Profe, a mí me sigue dando 3.91. Tan raro. Si quiere envíe una foto de lo que, como la escribió en la calculadora. Cristian, de pronto usted tiene, Rectifique. Cristian, de pronto usted tiene el Euler con el más, pues usted escribió menos coseno más Euler. Porque yo lo tenía así, también me ha dado menos 3. Ah, dale, Raúl, gracias. Sí, de pronto puede ser eso. Bueno, ahí miren que la función esté bien, ¿no? Que esté bien escrita. Bueno, ese es el resultado de toda la función evaluada en 1.4. Ahora, observe, lo que estoy escribiendo acá es lo que viene siendo el primer corchete, ¿vale? Voy a poner acá otro paréntesis. Voy a poner menos. A ver, este paréntesis vamos a ponerlo en color azul. Esto que estoy en paréntesis en azul, este primer paréntesis azul, es toda la función evaluada en 1.4. Ahora, vamos a evaluar, pongo acá el menos, y voy a evaluar toda la función en 1. Entonces, ¿qué hago? Una vez que tengo ese resultado, no le muevo nada a la calculadora, oprimo otra vez la tecla calc. No necesito volver a escribir la función. Otra vez oprimo la tecla calc, me vuelve a preguntar x igual a qué, le digo 1 y le doy igual. ¿Y qué resultado les arroja? Menos 4. Menos 4.008584 Eso. 13.4. Menos 4.0085, bueno, voy a poner todos los decimales que sale acá, 84.134. Bien, entonces observen, ahí tenemos la función, todo lo que fue esa función evaluada primero en 1.4 y luego evaluada en 1. Y como observan, es la misma función la que vamos a evaluar en los demás. Por eso es que acá encontramos una ventaja usando esa tecla calc en este caso. A ver, otra vez, entonces oprimimos tecla calc y ahora la vamos a evaluar en 4.55. Y de una vez nos arroja el resultado que es 15.021 47 337, ¿verdad? ¿Sí les arrojó ese resultado? Sí, señor. Listo. Ahora menos, vamos a poner aquí menos, y ahora todo evaluado en 1.4. Bueno, el evaluado en 1.4 ya lo tenemos, que ese es precisamente este que está acá a la izquierda, que es el menos 4.193 70 59 78. 78. Y bueno, cerramos acá este paréntesis, cerramos acá este otro y finalmente todo menos. Y ahora vamos a evaluar todo esto en 5. Otra vez calc, evaluado en 5 y evaluado todo en 5, ¿cuánto les da? 10.60036. Eso, 10.60036, bueno, 6827, ¿verdad? 6827 y bueno, finalmente entonces todo esto le vamos a restar evaluado en quién, en 4.55. Bueno, pero en 4.55 ya teníamos ese resultado, ¿verdad? Que es 15.021 47 337. Y listo, cerramos acá y ya lo único que queda es hacer la cuenta de esas restas. Bueno, estamos haciendo esto así porque, bueno, de esta manera podemos hacerlo evaluándolo en la calculadora. Ahorita les voy a mostrar otras formas de hacerlo usando la calculadora, ¿vale? Usando la calculadora y, bueno, no es para que escojamos cuál es más fácil, sino solo que les estoy mostrando. De pronto aquí de paso aprendemos, no sé,
cómo evaluar funciones en la calculadora. Ahorita también les voy a decir cómo pueden, de pronto, con qué herramientas podríamos encontrar puntos de corte con más precisión. Como les digo, algebraicamente, para esta función, puntos de corte con el eje X no es fácil de calcular. Entonces hay que hacerlo de manera aproximada, pero aprovechando que tenemos nosotros el uso de herramientas computacionales, entonces vamos a ver cómo poder hacer eso, ¿vale? Bueno, hagan esa cuenta y me dicen cuánto da. Me dio 23.82. Ya toda la cuenta, ¿sí? Sí, señor. 23 punto ¿qué? Eh, 82, 14, 06, 29. 140629. Bien, vamos a dejarlo así. Tal vez para una respuesta en forms, recordar solo primeros 3 decimales, pero vamos a escribirlo así. Bien, vale. ¿Cómo hacer esto de otra forma? También usando la calculadora. Bien, entonces, quiero que miremos estas integrales de manera independiente. Podríamos hacerlas en la calculadora. Bien. Por ejemplo, la primera integral. Quiero que identifiquen lo siguiente. Al lado derecho de la tecla Calc aparece el símbolo de integral definida. No sé si ya lo habíamos usado aquí. Si no lo habíamos usado, vamos a usarlo. Aparece el símbolo acá de integral definida. Aparece integral definida, un recuadro superior, uno inferior y uno central. Bien, entonces vamos a oprimir esa tecla y vamos a llenar la información acá de esta integral definida. Entonces, para no estar cambiando la integral, o sea, las funciones, vamos a poner la función que está acá, la que estoy seleccionando en azul. Entonces, pongan allí la función, nuevamente, x con alfa y el paréntesis de cerrar, seno de x menos e elevado a la x más logaritmo natural de x más x al cubo. Más x al cubo. Límite inferior, 1. Límite superior, 1.4. Bien. Y como esta función nos está, bueno, toda multiplicada por menos 1, entonces acá en la calculadora no voy a hacer nada. Simplemente calculo de 1 a 1.4 y ahí me arroja un resultado. ¿Cuánto dio ese resultado de esa primera integral? A ver, ahí la calculadora se demora en pensarlo un poco porque la calculadora lo hace con sumas de Riemann, ¿vale? 0.185. Eso. 12. Entonces observe que en el resultado de la calculadora apareció un menos, ¿vale? Como lo voy a multiplicar todo por menos 1, el resultado del área 1 va a ser 0.185, 121, 844. 844, 1. El área 2, entonces, vale, volvemos acá arriba y observen, el área 2, entonces es la misma integral, pero ahora va a ir desde el límite inferior, que es 1.4, y el límite superior es 4.55. ¿Bien? ¿Cuánto les da ese resultado del área A2? $19.21.51.79.35. 19.21, 51, 79, 7935. Vale. Finalmente el área 3, entonces la misma integral, pero ahora vamos a ir inferior
Límite inferior es 4.55 y límite superior es 5. Y el resultado que arroje la calculadora lo multiplicamos por menos 1. Es decir, esto va a ser 4.421, 1051. Bien. Y finalmente, entonces, la suma de estos tres resultados nos va a dar el área. Entonces, el área, pues pongamos estos resultados acá. Observen que de pronto acá tomamos menos tiempo, ¿verdad? Gastamos un poco menos de tiempo. Acá 79, 35. Pero son formas de hacerlo, ¿no? Me interesa también que veamos diferentes formas de resolver estos problemas, incluso usando la calculadora. Y bueno, el resultado 23.821, 4629. Efectivamente, lo que el compañero nos había dicho es correcto. Es correcto. Entonces ahí tenemos ese resultado. Podríamos escribirlo simplemente como 23.821. ¿Vale? Vale. Ahora, otra forma de encontrar esos puntos de intersección. Bueno, podemos recurrir a lo que hace como tal, esto, GeoGebra. Resulta que la calculadora también nos permite hallar puntos de intersección. Bien. Entonces, ¿cómo hacer algo con la calculadora? Bien. Quiero que escribamos nuevamente en la calculadora la función. La función, entonces, acá está, seno de x. Voy a escribir nuevamente la función, seno de x menos e a la x menos e a la x más el logaritmo natural de x más x elevado al cubo. Una vez escrita la función, entonces quiero que le den en donde dice, donde está la tecla Calc, si ustedes oprimen Shift, se activa una tecla que se llama Solve, ¿vale? Se activa una que se llama Solve. Entonces, oprimimos Shift y la tecla Calc y dice, ¿qué les aparece? A ver, díganme ustedes. Solve for X. Resolver X. Sí, resolver para qué valor de X, básicamente lo que dice. En 5 Entonces, aparece. si usted, por ejemplo, le da 0 y le da igual, ¿qué le arroja como resultado? Póngale 0, igual, y dígame qué resultado le arroja. Bueno, ahí se demora un poquito pensando. Todo esto lo hace también de manera aproximada, de manera iterativa, pero puede arrojar más información que lo que arroja, por ejemplo, GeoGebra. Entonces, creo que ya tuvo que haberle salido, ¿no? ¿Qué es eso? Me aparece X igual a 1.39, abajo L Eso. menos R igual a 0. O sea, exactamente, bueno, no exactamente, pero una mejor aproximación es 1.39, 60, 33, 8, 9, 7, ¿verdad? Esa es ese punto de intersección, esa coordenada de ese punto de intersección. Claro, ¿qué hace GeoGebra? GeoGebra nos está aproximando con solamente un par de cifras. Entonces lo que está haciendo es, este 1.396 está diciendo esto es 1.4, ¿vale? Pero si lo hacemos con la calculadora, observen que tenemos más precisión. Y claro, abajo sale algo así como un L menos R igual a 0, ¿correcto? Eso tiene que ver algo con respecto al error en la aproximación. No es que sea exacto, pero de acuerdo a la cantidad de cifras que se está trabajando, es mucho más cercano. Bien, ¿cómo obtener el otro punto? Porque es que acá solo me dio 1 y podemos ver que hay 2. Esa sí es una limitante que tenemos en la calculadora. Vamos a oprimir nuevamente Shift y la letra Calc, es decir, vamos a pedirle que lo resuelva. Y ahora, por ejemplo, si antes le dimos 0, si yo le doy, vamos a poner 4 igual. Dejamos ahí que piense un poco y quiero que me digan qué arroja.
4,55. Ahí arroja 4.55, 2833, ¿cierto? 2833, 148. Esos son los valores de intersección. Bien. Profe, ¿por qué 4? Pues, ¿por qué? Bien, Ok. ¿por qué en uno nos arrojó esto? Resulta que, la verdad, bueno, no estoy seguro con qué se programa el algoritmo de esa tecla de la calculadora, pero algo que se puede hacer es algo, bueno, algo que se podría hacer sobre la práctica, es usar algo que se llama el método de Newton. Y el método de Newton básicamente lo que hace es aproximar puntos de intersección, valores de intersección, y yo lo que le estoy dando en últimas, cuando les doy el 0, entonces lo que estoy haciendo es pidiéndole un valor aproximado acá en 0, ¿sí? O sea, cerca de 0. Y entonces él empieza a hacer iteraciones, a tomar como tal un intervalo, empieza a hacer iteraciones, y claro, cuando yo le doy 0, de estos dos puntos A y B, el más cercano al 0 es el A. Por eso cuando le di 0, me arrojó el A. Y lo mismo, cuando le di que X valía 4, entonces empezaba a hacer iteraciones cerca de 4 y resulta que el punto de intersección más cercano a 4 era precisamente el punto B. Esa es la limitante que tiene hacer esta cuenta con la calculadora. ¿Cuál? Que si yo, por ejemplo, no sé cuántos puntos de intersección tiene, ¿verdad? En un intervalo, no sé cuántos puntos de intersección hay, y necesito trabajar, por ejemplo, con este problema del área, entonces tendría tal vez que empezar a darle ciertos valores a ver si la calculadora nos arroja valores diferentes. Claro, pero si, por ejemplo, yo estoy trabajando con el problema del área y quiero analizar el intervalo de 1 a 5, tal vez algo que podríamos hacer sería decirle que lo resuelva para x igual a 1, para x igual 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Y cuando considero eso, pues podríamos encontrar posiblemente todos los puntos de corte. A menos de que de pronto acá entre 2 y 3 ocurra algo como esto, que tengamos varios puntos de corte para la curva. Bien, si ese es el caso, entonces claro, si yo le digo que lo resuelva para 2, me encuentra uno. Si le digo que resuelva para 3, me encuentra otro, pero es posible que haya otros que no los esté encontrando. Bien, otros que se estén perdiendo en el camino. Es una limitante, pero si nosotros ahora articulamos GeoGebra, en el cual podemos, por ejemplo, conocer la gráfica, podemos más o menos visualizar cuántos puntos de corte hay y más o menos cerca de dónde están, entonces podríamos articular GeoGebra con la calculadora y obtener una muy buena aproximación de esos puntos de corte y con eso se puede trabajar perfectamente. ¿Bien? A veces incluso cuando uno trabaja con otras herramientas computacionales y les pide resolver ecuaciones de este estilo, puede ser que no arrojen todos los valores. A ver, vamos a mirar acá vamos a mirar aquí Wolfram Alpha. No sé si alguna vez han manejado Wolfram Alpha. Wolfram Alpha es una plataforma en la cual se tienen muy buenas herramientas. Yo les aconsejo que cuando tengan algo de tiempo le echen una revisada a Wolfram Alpha, porque, por ejemplo, qué sé yo, en lo que es matemáticas hay muchas cosas que se pueden hacer, soluciones, ¿sí? Para problemas pueden ser algebraicos, algo de matemática elemental, álgebra, lo que viene siendo gráficas, lo que viene siendo integrales, bueno, todo lo que es cálculo y análisis, geometría, ecuaciones diferenciales, estadística y más cosas. Lo que viene siendo en ciencia y tecnología, pues hay cosas de, bueno, de unidades, cosas de física, cosas como de química, de ingeniería. No sé qué herramientas hay, por ejemplo, en esto, porque la verdad no lo he explorado todo. Hay algo de matemática computacional, algo de, no sé, transporte, materiales, ciencias de la tierra, qué sé yo. Por acá hay cultura y sociedad y, bueno, cosas de la vida diaria. Hay un montón de cosas que se pueden encontrar aquí en Wolfram y a veces lo que pasa, muchachos, es que no tengamos herramientas para hacer las cosas, sino que de pronto no sabemos usarlas. Es así de sencillo, ¿no?
Por ejemplo, no sé si de pronto ya aprendieron dos cosas en la calculadora, cómo evaluar una función y cómo hallar soluciones o cómo hallar intersecciones de una función. Y observen que esta función no es una función algebraica de las sencillas, ¿sí? La que estamos trabajando es una función más elaborada, tiene exponencial, trigonométrica, logarítmica, ¿cierto? Entonces es una función con la cual no es fácil trabajar. Bueno, en Wolfram les digo que es bueno que aprendan a manejarlo como una herramienta, no es la única herramienta que pueden conseguir. Hay personas que trabajan con una herramienta que se llama Symbolab, tal vez ustedes ya la conozcan. Symbolab también es muy buena herramienta. Algunas personas que de pronto tienen otro tipo de herramientas pueden trabajar con MATLAB y bueno, en este momento no recuerdo ninguna otra. Las más usuales para lo que son, bueno, lo que utilizan los estudiantes sería Symbolab y Wolfram. Bueno, por ejemplo, acá escribí la ecuación y le pedí igualarla a 0. Y bueno, acá Wolfram está pensando, lo está pensando y vamos a ver qué nos arroja. Acá nos arroja, importante en Wolfram y creo que en Symbolab también lo hace, nos dice la entrada. Acá tenemos el input, qué fue lo que yo ingresé, qué es lo que estoy pidiendo. Y bueno, acá nos arroja precisamente estos valores, ¿no? Entonces acá podemos hacerlo también, por ejemplo, con Wolfram, lo que viene siendo el cálculo de estas raíces. A veces hay algunas cosas que, por ejemplo, Wolfram no las hace, ¿vale? Hay cosas que de pronto Wolfram a veces no las hace y puede ser porque no es muy específica la instrucción. Si, por ejemplo, yo no soy muy específico en lo que quiero que Wolfram haga, entonces él tal vez me arroja mucha información. Por ejemplo, yo le quito acá el igual a 0 y le doy Enter. ¿Qué es lo que va a pasar? Me arroja la gráfica, ¿sí? Me arroja una forma alternativa. Observen una forma alternativa en términos de números complejos. Observe que ahí ya lo pensó un poco más. Me arroja el dominio, me arroja una expansión en series, me arroja la derivada, me arroja la integral y no me arrojó puntos de corte. No es porque no pueda calcularlos, porque ya vimos que sí los calcula. ¿Qué pasa? Que yo no le estoy dando bien la instrucción. No le estoy pidiendo de forma específica que haga algo. Solo, si ingreso solo la función, él me arroja mucha información acá. Mucha. Pero nada de lo que me sirve. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, yo le doy igual a 0, lo hace. Incluso uno puede escribirle también solve y algo de este estilo y él entiende qué es lo que se le pide hacer, ¿no? Entonces, por eso les digo, es importante que las herramientas aprendamos a utilizarla, pueden cacharrear lo que es el GeoGebra, para que sepan hacer más cosas. Bueno, acá no entendió esta instrucción. Pueden cacharrear lo que es el GeoGebra, pueden cacharrear lo que es Wolfram, lo que es Symbolab. Symbolab también está en online, creo. Creo que sí. Symbolab, tanto Symbolab como Wolfram tienen una aplicación móvil. Entonces, bueno, pueden por ahí también mirar. Bueno, vamos a mirar. Ay, vale, hubiese escrito la función. Ya que vamos a escribirlo otra vez. Tenemos seno de x menos e elevado a la x más el logaritmo natural de x y todo esto más x al cubo. Creo que era así. Igual a 0. Igual a 0. Y bueno, vamos a decirle ir a ver qué nos arroja. Bueno, la función está bien, ¿verdad? Creo que sí. Menos e a la x, logaritmo natural de x más x al cubo igual a 0. Observe que Wolfram dice sin pasos. La solución paso a paso no está disponible para este problema, pero tampoco nos arroja en ningún momento la solución. Bien. En lo personal a mí me gusta más Wolfram, creo que es un poco más potente. Usualmente a los estudiantes les gusta más Symbolab. ¿Por qué? Porque tiene precisamente para poner acá los símbolos, ¿sí? Si queremos poner una raíz cuadrada,
Si queremos poner una derivada parcial, un límite, ¿sí? Una integral. Acá nos arroja incluso ejemplos, ¿sí? Más o menos de una forma predictiva. Entonces, es un poco más amigable, pero a mi modo de ver, es un poco más potente Wolfram, pero bueno. También acá hay muchas cosas, sea cual sea la herramienta que utilicen, acá lo importante es que aprendan a utilizarla, ¿no? Que la cacharreen, que le den ese tiempo, le dediquen ese tiempo para que puedan ver un poco más de lo que es la misma aplicación. Hay algunas cosas que puede hacer Wolfram que he visto que no las hace Symbolab. Hay otras cosas que a veces aparecen en Symbolab que de pronto en Wolfram no aparece toda la información. Entonces sería bueno que miren ambos tipos de herramienta, ¿no? Y bueno, si tienen por ahí otra herramienta, pues buenísimo también. Bueno, acá entonces aprendiendo algunas cositas computacionales que no está de más, de hecho es importante más con la modalidad que estamos desarrollando actualmente todo lo que es la actividad académica, ¿no? Bueno, vamos a dejar el día de hoy por acá. Mañana vamos a continuar entonces, muchachos, con teorema fundamental en una segunda versión. Vamos a ver lo que sería el teorema fundamental aplicado a lo que es la sustitución simple en integral definida, y básicamente con eso terminaríamos lo que viene siendo el tema del primer examen. A ver, mañana me gustaría de pronto que hiciéramos más ejercicios. No quiero empezar aún con el capítulo 7. Bien, lo que nos queda realmente es un poco corto. Hoy pues también quise hacer varias cosas, por eso hicimos también algunas cositas más computacionales, mirando un poco más eso. Porque, bueno, no quiero empezar con el capítulo 7, porque viene Semana Santa, ¿cierto? Porque ahorita están más concentrados en lo que es el tema de este examen, y entonces después empiezan a perderse un poquito en lo que es el tema. Entonces, capítulo 7 vamos a empezar la semana después de Semana Santa. Bien. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.